esta discapacidad está reflejada en el tema del tono muscular y es bastante incapacitante, lo cual no quiere decir que a nivel cognitivo no esté afectada. Entonces tenemos personas cuya movilidad es muy complicada, pero cuyo nivel cognitivo es muy alto y con grandes carencias a nivel social. Entonces el tema de las redes sociales sería importantísimo para ellos, pero cuya accesibilidad es muy difícil. Y luego también se utilizan otros sistemas alternativos de comunicación, no solamente la lectoescritura, y muchas veces es bastante incompatible con el tema de las redes sociales e Internet. Se hace difícil. ¿Ante alguna reflexión más? Sí, yo también quería aportar. Sí. Yo quería introducir un concepto que sería como en mi opinión, una consecuencia de la accesibilidad, que sería la calidad. Cuando tenemos en cuenta la accesibilidad en los diseños, por nuestra experiencia y por nuestra práctica desde el mundo de la empresa, nos hemos dado cuenta de que aumenta la calidad, y eso, al fin y al cabo, por supuesto, una persona, porque cuando algo es accesible se supone que todos estamos en igualdad de condiciones para poder acceder, valga la redundancia, en este caso a Internet, y esa calidad lo que provoca es un mejor uso, una mejor experiencia de uso por parte de todas las personas que están accediendo. Y por supuesto, en último término, que es otro concepto que tampoco debemos olvidar, que al final detrás de esto también existen empresas para las cuales Internet es un medio, con lo cual uno de sus objetivos es el retorno de la inversión, y por ese camino de la accesibilidad, de la calidad, al final se consigue la mejora de la experiencia de usuario y por tanto más personas pueden acceder y el retorno es importante, claro. Tenemos el tema que ha salido de las redes sociales accesibles y la mejora del software. Yo creo que quizá había que hacer una reflexión previa, no sé que alguien quiera aportar algo más en este aspecto, y es ¿quién se está quedando fuera de las redes sociales? ¿Quién se está quedando fuera de Internet? ¿No? Que a lo mejor mucha gente de la audiencia, los que nos están escuchando, no saben, o sea, qué es esto, o sea, quién se está quedando fuera y por qué, ¿no? Que es un poco de lo que viene esta sesión, ¿no? ¿Queréis opinar, por ejemplo, desde la Confederación de Sordos? Emilio, que está despistado. O Chema. Perdón. Sí, perdón, aquí hay una palabra, sí. Hola, buenas. Soy Juan Luis Quincoces, director de la Fundación CENTAC, el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, como sabéis. Bueno, respecto a quién se queda fuera, se queda mucha gente fuera, mucha. Entonces, quería, sobre todo a la audiencia que no está tan implicada en todo el tema de accesibilidad, recordar que cuando Internet era una opción, como recordaba antes Loic, pues era un escenario donde usábamos una herramienta adicional, como puede ser muchas otras que tenemos en el entorno habitual, pero cuando se ha implicado la tecnología de tal manera en todos nosotros que está embebida y que es parte de nuestra necesidad urgente para poder tener una relación y un ámbito de actuación normal, pues nos estamos encontrando con nuevas brechas digitales muy importantes y muy complejas, ¿no? Desde que a lo mejor no pasan por la cabeza de muchas personas. Hay muchos chicos, chicas, jóvenes que sus relaciones sociales se están cortando, se están cerrando, porque ya no se queda en el parque, en el colegio, en el banco. Se trata la relación a través de las redes sociales. A medida que las redes sociales no son del todo accesibles para muchas personas, pues está ocurriendo que empieza a haber islas de soledad en las personas. También el tema de trabajo, las opciones de trabajo están empezando a implicarse a través de la red. Si no tienes un acceso a la red, no tienes las mismas oportunidades de trabajo. En el caso de la información y de la educación, empieza a contemplarse parte importante de todo lo que compone la parte académica a base de links, a base de información que se cuelga, a base de documentación, a base de terceros, a base de relación de chats, de foros, que también componen parte de la formación académica hoy en día. Las personas mayores, que somos todas, hay un estudio que dice que desde los 20 años empezamos ya a tener algunos hábitos de envejecimiento, ¿no? Pero en realidad, al que no se lo crea, no tiene más que esperar y el tiempo lo pondrá en su sitio. Pero es una realidad que somos cada vez, gracias a Dios, más los que vamos siendo mayores y cada vez más mayores, y ahí hay un ámbito también muy complejo de accesibilidad y de islas que van ocurriendo, ¿no?
Entonces, no solamente son ámbitos de barreras las que tenemos para muchas capacidades muy conocidas y obvias, que obviamente existen y hay que resolver también, sino para muchas inimaginables que nos tocan a todos, completamente a todos. Entonces yo creo que una de las preguntas que se hacía, que relación hay entre gobernanza, entre accesibilidad, entre Internet, entre todo esto, yo creo que la hay total. O sea, tenemos que tener claro que como no marquemos unos caminos adecuados, estamos generando una autopista solo para algunos coches y muchos nos vamos a quedar fuera de ella, ¿no? Nada más, gracias. Me ha gustado la reflexión de nosotros somos los que nos vamos a quedar fuera de ellas, porque ya somos mayores y lo seremos, ¿no? O sea, no es una cuestión de un grupo de gente, es una cuestión de cómo hacemos la gobernanza si queremos participar mañana, ¿no? ¿Alguien quiere opinar alguna cosa más? Allí por el fondo, por favor. A ver, si Iñaki no están, cepillas aquí, haces de transporte telemicrófono. ¿Te presentas, por favor? Gracias. Mi nombre es Jod Samuel Martín. Trabajo aquí en la UPM, en esta escuela, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos. Aunque no lo represento, esto es aquello de mi opinión es solo mía y no del programa. Ha salido varias veces el tema de las redes sociales y yo quería hacer un poco una reflexión. Hablamos de gobernanza, hablamos, parece, de legislar, hablamos de protocolos, hablamos de normas, hablamos de marcos, hablamos de procesos y todo eso está muy bien. En el caso de la accesibilidad, pues podemos pensar en pautas de accesibilidad muy aceptadas por la industria para que ingenieros como yo o profesionales de la creación de contenidos puedan conseguir que eso sea accesible con todas las herramientas que se proporcionan. Pero cuando dejan de ser ingenieros profesionales, que somos pocos en proporción, y tenemos al chico de 15 años subiendo el vídeo a YouTube, que es una gran cantidad de contenidos, esa famosa long tail, la larga cola, ponemos mucha gobernanza, pero sigue sin acabar de ser accesible. Yo suelo decir que hacer Facebook accesible está tirado, con perdón. ¿Ah, sí? Sí, porque tiene 800 millones de usuarios, un presupuesto salvaje, es una herramienta más o menos compleja, pero si se pusieran a ello, pues no es tan difícil. Lo difícil es que los contenidos que meten esos 800 millones de usuarios sean accesibles de por sí. Conseguir que la forma de trabajar les guíe a que las tecnologías, las herramientas, los procesos les guíen a hacer a priori todo accesible y no a que toda esa larga cola de contenidos generados por los usuarios sea como otro mundo donde se está excluyendo de relaciones sociales, de trabajo, etcétera. Muy interesante. Creo que otra palabra por aquí, Manuel. Respecto a las redes sociales, a Facebook, que sea totalmente accesible, discrepo. Porque en caso de parálisis cerebral es muy complicado. No es imposible, pero sí hace falta una cantidad de medios impresionante. Entonces, yo creo que es mejorable. Aprovecho para intervenir, ya que estáis hablando de hacer herramientas accesibles. En uno de los proyectos en los que trabajo, que se llama EGIS, se trata sobre todo de eso, ¿no? De desarrollar herramientas para desarrolladores, herramientas para que se basan en estándares de la UI, que se llaman ARIA, y que se trata de facilitar a los desarrolladores la labor de desarrollar páginas web accesibles, ¿no? Ya que se trata de darle el típico botón, el típico scroll bar al desarrollador, de manera que no se tenga que preocupar para que cuando un usuario que utilice un lector de pantalla pueda trabajar con él y lo pueda ver perfectamente. Entonces, perdón que te interrumpa, pero ¿podrías explicar lo que es un lector de pantalla? Vamos a imaginar que el que está en streaming no sabe lo que es eso. Un lector de pantalla, aunque seguramente Jesús lo puede explicar mejor que yo, es un producto de apoyo que permite al usuario, sin tener necesidad de ver la pantalla, escuchar todo lo que la pantalla le está mostrando, ¿no? Entonces, de esta manera el usuario puede navegar a través del teclado, utilizando el teclado, porque ya que no ve la pantalla es muy difícil utilizar el ratón, y puede estar escuchando lo que la pantalla está mostrando en cada momento. De tal manera que sería como un audiolibro que escucha lo que está el texto mostrando en la pantalla en ese momento. ¿Es así, Jesús? Sí. Es que lo digo porque muchas veces estamos utilizando términos que los que aquí estamos sabemos, pero entiendo que nuestra intención no es decirnos a nosotros mismos lo que ya sabemos, sino explicar a todos los demás que están aquí de qué estamos hablando, ¿no? Que no parece tan evidente, no es tan evidente, perdón.
Solo haría una No, puntualización. quería terminar, Juan, que te he cortado, perdona, pero es porque era un corte en general. O sea, cuando hablamos de cosas de estas vamos a intentar ser didácticos. Sí, no, está bien. Entonces lo que estaba diciendo, para así a grandes rasgos, es que ahora mismo en Europa se está trabajando en ese tipo de proyectos, ¿no? En crear herramientas que faciliten a los desarrolladores. Y ya no estoy hablando de desarrolladores e ingenieros, sino a que un niño de 15 años diga, oye, voy a coger esta herramienta que simplemente arrastrando y colocando los botones en mi pantalla voy a tener una página web y además la voy a tener accesible. Esa es la idea final de hacer este tipo de desarrollos. Había una palabra por allí. Y Sí, yo quería Pero Jesús, luego, ¿vale? Luego, perdón, hay más, que tengo un lío. Ajá. Yo quería añadir sobre los lectores de pantalla solo un término más para aclararlo, tratar de aclararlo un poco más, que no es solo como bien decía Juan, como un audiolibro que te lee absolutamente todo. Lo importante del lector de pantalla es que sea interactivo y que el usuario lea lo que quiere leer. De ahí la importancia de la accesibilidad, porque el lector de pantalla sería como un asistente, un intermediario entre el usuario que no puede ver la pantalla y la página web. Es algo por donde hay que pasar. Entonces, cuando una página web es accesible, el lector de pantalla es capaz de interpretar la información que se está mostrando en la página web y el usuario puede elegir qué información de esa es la que lee. No es tan solo que se la lea de corrido toda la página, no solo eso. A ver, Manuel y luego atrás, sí. Digo, perdón, Eugenio, sí. No, hola, soy Eugenio de Oncecidad. A mí me ha encantado como usuario y como sufridor de la no accesibilidad en las redes sociales, me ha encantado oír a un ingeniero en Teleco decir que hacer Facebook o cualquiera de las redes sociales, en este caso creo que ha mencionado Facebook, hacerlo accesible, creo que ha utilizado el término que está tirado. Me ha encantado oírlo. Si el problema realmente es los contenidos que puedan ir subiendo a estas redes sociales, yo entiendo que es uno de los objetivos que se pretende con estos debates, el que se establezcan determinadas normalizaciones para que la forma y los resultados a la hora de subir esos contenidos a las redes sociales no fomenten o no abunden en esa falta de accesibilidad. Otro tema que sí que me gustaría lanzar un poco a este debate es la aparición de nuevos servicios, como es el tema, por ejemplo, de comercio electrónico y soluciones de venta de servicios y demás, y el uso de argumentos de seguridad que están impidiendo que, utilizando esos argumentos, seamos capaces de hacer un uso accesible de todos esos servicios. No sé, temas como formularios con un timeout, temas como los famosos captcha y demás. Muy bien, había otro turno de palabra allí, atrás. Y luego tengo otro pedido en la mesa. Bien, esto se anima. Y luego otro abajo, joder, voy a hacer una lista. Buenos días. Que yo soy mayor. Begoña Gómez Nieto de FIAPAS. No, solo añadir, Javier, en tu primera intervención en la presentación, que has agradecido la labor de los intérpretes, por supuesto, y no quería que nos olvidáramos de la labor también de los estenotipistas, de las personas que están subtitulando en directo, que lo están haciendo fantásticamente. Perdón. Y con ello poner en manifiesto pues ambos recursos de apoyo, como son la interpretación a la lengua de signos y el subtitulado, precisamente en el tema de las redes o de Internet en general. O sea, ahora mismo, bueno, luego Emilio pues probablemente podrá aportar más cosas, pero creo que el mayor inconveniente que tienen las personas sordas es el acceso a los contenidos audiovisuales en la red. Y quería lanzar también en el foro pues un tema que yo creo que hartamente nos preocupa, que es el tema de la difusión, de la divulgación. Todos los que estamos aquí, lo acabas de comentar, que has dicho, Juan ha comentado, ha dicho un concepto que él conoce, a lo mejor hay personas que no lo conocían, pero estoy seguro que todos los que estamos aquí, por distintos intereses, distintos motivos, todos sabemos o conocemos las necesidades, sabemos de lo... ¿Tú estás segura de que la gente sabe lo que quieres decir cuando dices que los contenidos audiovisuales sean accesibles? ¿Te importaría explicar en qué consiste? Es que no es evidente, por aquí hay cosas ahora que no lo comento, se... Vale, pero perdón. lo que quería comentar, sí que quería dejar claro es que este foro, como tantos otros, como tantas jornadas, congresos, grupos de trabajo, etcétera, en definitiva, casi al final estamos los que estamos, sabemos, era lo que quería llegar, sabemos lo que queremos, pero ¿y toda la gente, toda la sociedad que está afuera? ¿Conocen las necesidades de las personas con discapacidad?
Es más, cuando en algún momento se ponen recursos de accesibilidad, ¿esos recursos están informados? No. Ahí, imagínate, una sala de cine que tiene un bucle magnético, las personas sordas no conocen que esa sala es accesible para ellos. Un ejemplo tonto, pero bueno, como esos ejemplos podíamos comentar mucho. ¿Me vais a decir ¿y qué es un bucle magnético? Es que Ahí, Javier. No, es que, a ver, estamos aquí intentando transmitir cosas a mucha gente. La mayor parte de la gente no entiende qué es la accesibilidad a un concepto. Perdonadme que sea así, pero es que no, precisamente estamos para expresar qué son bien. Estas cosas, dónde están, dónde hacen falta. Me parece bien. Pues volviendo a los recursos de apoyo a la comunicación en los temas audiovisuales, o sea, en los vídeos, por ejemplo, que se pueden colgar en YouTube, pues lógicamente la manera de acceder a las personas sordas es a través del subtitulado, y la otra posibilidad es para aquellas personas usuarias de lengua de signos, pues poner una ventanita con el intérprete de lengua de signos. Hasta ahí sí. Y luego el otro recurso para las personas sordas usuarias de prótesis auditivas, audífonos o implantes, y que se pueden beneficiar gracias a ellos de la audición, es por ejemplo el bucle magnético, que es, no voy a explicar exactamente lo que es, pero es un cable. Si estamos hablando de un bucle magnético en superficie, por ejemplo en esta sala habría un cable alrededor de la sala conectado a un amplificador, y todo lo que sale por megafonía pues llega directamente la señal al audífono o al implante, de manera sin interferencias, sin ruido ambiente, de manera que la persona sorda pues escucha con menos dificultad. Muchas gracias, Begoña. Juan, ¿esta sala tiene bucle magnético? Sí, también el salón de actos del CEP. O sea, aquí entonces, hay dos... aquí faltaría, o perdonadme, que Sí, soy sí. muy atrevida, el simbolito El cartel. o la indicación donde lo pone. No claro, lo sé, esto si que lo está pone en la diciendo, entrada. claro. Sí, creo que estaba afuera y creo Sí, que lo se les ponía, olvidó ¿verdad? ponerlos Sí. ahí al lado. Pero dentro hace falta también. Muy bien. Perdón, no, es que estas cosas... sí. Había otra palabra que eras tú y ¿Qué luego... sé yo? No, yo es que quería hacer luego al fondo. un chequeo de realidad, esto que dicen, un reality check que dicen los ingleses. Porque estamos mucha gente que nos conocemos de muchos sitios, pero hay gente que no conozco de nada, y era por chequear. ¿Cuántos de aquí conocen las pautas de accesibilidad al contenido web? Iba a preguntar lo mismo antes. Levantad la mano. No seáis tímidos, esto es un debate, hay que participar. Sí, muy pocas. Vale, bien, bien. Entonces, todos los demás no sabéis. Entonces, existe, bueno, ya van por dos versiones, un documento que dice qué hay que hacer para que los contenidos que se ponen en la web sean accesibles para bastante gente. No, digamos, hay un debate sobre si eso cubre o no todas las necesidades de todo el mundo, pero bueno, cubre bastantes necesidades. La primera versión de ese documento se publicó en 1999, ¿vale? ¿Cuántos de aquí usabais la web en 1999? Bien. Los demás ni siquiera, o sea, que hay un grupo de gente que ni siquiera usaba la web en 1999, que supongo que ahora sí la usan, ¿no? Voy a deducir que suponer, a lo mejor es un exceso, que todo el mundo que estamos aquí usamos la web un par de veces al día por lo menos. Antes de que mucha gente ni siquiera supiera qué era la web, antes de que mucha gente ni siquiera supiera cómo crear una página web, ya había muchas personas trabajando en definir cómo tenían que ser los contenidos web para que fueran accesibles, y por alguna serie de razones sobre las que Javier ha trabajado mucho en los últimos años, no ha llegado ese mensaje a nadie. Entonces no es, el problema no es que no se sepa qué hay que hacer. Se sabe, está documentado, siempre hay los debates sobre qué es mejor, qué es peor. Hay formas de hacerlo que pueden dar mejor servicio a determinados grupos de usuarios, pero el problema está en que no se sabe, ¿vale? Entonces, sobre todo esto de las redes sociales, a ver, es más o menos, no, se sabe qué hay que hacer para hacer que la plataforma de la red social en sí misma sea accesible. Eso es, no voy a decir, no está tirado, pero se sabe qué hay que hacer. Otra cosa es que las empresas responsables lo hagan. Lo que es muchísimo más complicado, y es un problema social global, es que todo el mundo seamos conscientes que cuando ponemos algo hay muchos tipos de usuarios que van a poder recibir ese contenido, y entonces ya no es un problema, es que ni siquiera la gente sabe, como Javier le ha hecho explicar a Begoña, que un vídeo habría que subtitularlo, aunque por ejemplo YouTube tiene herramientas de subtitulado automático de los vídeos. O sea, yo puedo subir un vídeo a YouTube y YouTube me lo subtitula solo. Simplemente lo que pasa es que por alguna extraña razón no lo hace siempre, que es lo que debería hacer. Es decir, por defecto tendría que subtitular, y tendrías que ser yo el que no he querido subtitular por alguna extraña razón, el que proporciona el contenido. Entonces, una parte
cada vez que pongo una imagen, que la propia plataforma de la red social diga, oye, vale, tú me das la imagen, pero además me tienes que describir la imagen. Tampoco es tan difícil. Lo que te cuesta describir la imagen son un minutito o dos, y la describes y la lanzas ya la imagen con su descripción. Que meto un vídeo, oye, que te lo subtitulo si quieres. Sí, no, digo, perdón, no te lo subtitulo si no quieres. Vale, pues va a salir con subtítulos. O, por ejemplo, en vídeos también para personas que no ven, habría que proporcionar una descripción. Eso es un poco más complicado, requiere más trabajo. Entonces, hay cosas que además requieren cierto trabajo. Pero aquí hay un problema en general, y para eso espero que esta mesa sirva, que es el desconocimiento que en general hay de que hay mucha gente, muchos dispositivos distintos, muchos contextos de uso. Por ejemplo, acceder a una página web en la calle con un teléfono móvil en el que te da el sol, etcétera, que dificultan mucho el acceso, provocan problemas de acceso, y a pesar de que todos lo sufrimos todos los días, ni siquiera nadie piensa que hay un problema. Todos estamos encantados con nuestra tecnología, pero nadie se preocupa de que dé servicio a la gente, que es un poco de lo que se trata. Gracias, Luis. A ver, allí, pero un momentito, voy a... allí, luego allí, después el Twitter y luego por allí, ¿vale? Porque es que si no, se me va a olvidar, acordaros vosotros, pero Bueno, hace falta 10 hoy. A mí me pasa como a ti, Javier, que a lo mejor se me olvida ya lo que iba a decir. Mi nombre es José Ramón Rodríguez, soy el presidente de la Asociación de las Industrias Técnicas del Audiovisual Español. Entre nuestros asociados están las empresas que se dedican a la audiodescripción y a la subtitulación, y luego yo personalmente tengo una implicación muy directa con el mundo de la accesibilidad y el mundo de la discapacidad. Y estaba escuchando, y obviamente creo que tenemos que distinguir dos cosas. Cuando estamos hablando de recursos para acceder a la web como herramienta, y luego y las necesidades para la accesibilidad de esa herramienta, como se estaba hablando, que algunas están ya especificadas en protocolos, y paralelamente se intenta, y hay desarrollos, muchos de ellos de hardware o desarrollos de dispositivos, para que esa accesibilidad vaya siendo posible también a personas con distintos tipos. Hablaba la persona de parálisis cerebral, él sabe, por ejemplo, que existe la irisología, el dispositivo que a través del movimiento del iris hoy en día controlas. Son dispositivos caros, son dispositivos que van evolucionando, y hay también muchos otros tipos de dispositivos o cosas que tal. Y por otro lado estaban hablando, y he hablado también, de los contenidos. Entonces, que el contenido, si en sí ya es accesible, una vez que se ubica en Internet, pues ya es accesible en sí. Y ahí está el problema, en el origen. El origen es obvio que a día de hoy no es accesible porque no es rentable hacerlo accesible. ¿Y por qué no es rentable hacerlo accesible? Entre otras cosas, por un gran problema de desconocimiento por parte de los productores de contenidos respecto a el mercado de consumo que existe dentro de la accesibilidad. Cuando tú hablas con productores de contenidos y le dices, oye, pero ¿eres consciente que el 10% de la población es persona con discapacidad? Que eso no es un nicho de mercado, que empieza a ser un target de audiencia de un nivel importante. Si una película, un vídeo fuera audiodescrito y subtitulado desde su origen, valdría igual para el cine, para la televisión, y más con el modelo de televisión híbrida que cada día vamos acercándonos más, para Internet, para un DVD, para todos y cada uno de las distintas ventanas en las que se puede consumir a día de hoy, yo voy a hacer una pequeña reflexión. Supongo que muchos de aquí tendréis hijos adolescentes, como tengo yo una hija adolescente, y era de los que se enganchaban a las series americanas, que según salía el capítulo, al día siguiente, a las horas, estaba subtitulado en español en Internet, por un tema de
outsourcing, un tema de que a través de la gente y cada uno subtitulaba el primer minuto, los primeros 30 segundos y en cuestión de muy poco tiempo tenías el esto. Era obviamente casi mejor que la subtitulación automática de YouTube o cosas así, porque eso ya, en fin, las traducciones automáticas todos sabemos lo que supone. Pero lo importante yo creo que es que, y aquí lo habéis dicho, igual que habéis hecho reflexión de que no había signos visibles de que haya un bloque magnético, de que haya de cosas, también es verdad que la sociedad no es consciente realmente de la necesidad que existe de que toda persona tiene derecho reconocido por la legislación y por Naciones Unidas y tal, de acceso a la cultura. Y que por tanto, de alguna manera, hay que fomentar mucho más eso. ¿Por qué los anuncios de publicidad, por qué no son accesibles? ¿Por qué no están subtitulados? Y eso de alguna manera también se puede gobernar. Y me estoy yendo un poco a lo que es el contenido. Pero es que creo que es una cadena. Y que al fin de cuentas el mundo industrial, audiovisual y tal, se rige por demanda. Y lo que hay que trabajar es en la generación de demanda. Y justificar la generación de demanda. Porque además la subtitulación de la descripción ya está bastante conseguida. Pero yo quiero dar un paso más adelante. Y es las personas con discapacidad intelectual también tienen derecho a tener un apoyo y un soporte en la comprensión del contenido que están viendo. Y eso necesita también buscar nuevas fórmulas. Y bueno, vamos evolucionando en desarrollos, pero lo principal es poder llegar a generar esa sensación en la sociedad de que realmente esto es algo necesario para que a partir de ahí se pueda empezar también a legislar. Vale, pues os agradecería un poquito más de brevedad porque es que se me acumulan las palabras, esto es un éxito. Allí, por favor, y después después tuyo va Manuel y después de Manuel al fondo, ¿vale? Oye, acordaos vosotros que a mí se me está yendo ya. Perdón, sí. Sí. Luis Muñoz, del Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información de Red.es. Simplemente preguntar a los expertos en qué situación nos encontramos con respecto a la accesibilidad de aplicaciones en dispositivos móviles. ¿Hay cuantificado qué cantidad de aplicaciones hay accesibles? ¿Hay normas que se puedan aplicar? ¿Hay alguna iniciativa internacional para que se avance en ese sentido? Los expertos. Buena pregunta. A ver, cualquiera de la sala puede ser experto que no esté arriba. Sí, seguro que alguien lo sabe mejor que yo. O sea, a ver, primero el dispositivo móvil en sí mismo, cada distinta plataforma de dispositivos móviles tiene una serie de servicios de accesibilidad y hay plataformas más accesibles y plataformas menos accesibles. Entonces, hoy por hoy la plataforma del iPhone es probablemente la más accesible, seguida de cerca por la de Android, y en las nuevas, la de Windows Phone, me parece que está bastante por detrás en cuanto al soporte básico de accesibilidad. Luego, las aplicaciones que se hacen para esos dispositivos móviles tienen que ser compatibles con esos servicios de accesibilidad. Las propias empresas que definen esas plataformas definen también cómo deberían ser las aplicaciones para ser accesibles, y entonces pues simplemente se cumple o no se cumple. Entonces ahí, que yo sepa, formalmente no hay ningún listado que diga las que son o las que no son. Hay foros de usuarios que hacen precisamente ese trabajo de foros de usuarios ciegos que hacen el listado de las aplicaciones para determinada plataforma que son más compatibles con los servicios de apoyo que ellos usan y cosas así, pero no hay listados formales. Y luego, cuanto a normas técnicas más formales, y acabo pronto, y una cosa de la que probablemente hablaremos luego si hay tiempo, pero ya aprovecho, se están definiendo ahora mismo se va a definir una norma técnica europea de requisitos de accesibilidad para las compras públicas de productos y servicios TIC accesibles, en la cual se recogen requisitos de accesibilidad que son generales, aplicables en principio a cualquier tipo de dispositivo de tecnologías de información y comunicaciones, incluido plataformas móviles. Se están
Es decir, estamos trabajando con el objetivo de que esos requisitos sean suficientemente generales como para poder aplicarse a lo que sabemos que existe y a lo que pensamos que puede existir en el futuro, lo cual no es nada fácil. Entonces sí habrá cosas. Pero específicos de accesibilidad en móvil, que yo sepa, no hay ningún documento formal. Puede haber recomendaciones. Hay temas, por ejemplo, de web para móviles, pero no es específico de accesibilidad, sino cómo debería ser una web para ser compatible con dispositivos móviles, en las cuales hay un documento del consorcio de la web, incluso unos sistemas que te evalúan si estás cumpliendo con esas recomendaciones. Pero no son solo de accesibilidad, son más bien de movilidad. Bien, damos paso al tuit ahora, al canal de Twitter. Bueno, los tuiteros están todavía durmiendo, o sea que voy a hablar yo en representación de ellos. Soy Borja Morales, de Fundación Vodafone, y yo quería lanzar también un poco el debate de realmente no se sabe lo que hay que hacer o no queremos, porque ¿cuántas asociaciones de personas con discapacidad tienen su página web accesible? O sea, debemos mirar primero lo que hacemos nosotros para luego pedir a los demás que hagan las cosas. Y lanzo la pregunta a la mesa. Bien lanzada. Esto ahora... No, Chema, ¿verdad que te he saltado? Perdón. Wow. Sí, verdad, es que me había saltado Chema, después tú, David. Sí. No sé, el debate está avanzado, cada uno irá contestando lo que quiera. Tal. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Hola. Bueno, yo soy Chema Laullón, trabajo en la Confederación Estatal de Personas Sordas, aunque tampoco la represento aquí, pero sí quisiera poner de manifiesto que creo que debería ponerse más el acento en la preocupación del acceso, de la accesibilidad a los servicios públicos básicos de información, de la administración fundamentalmente, de cualquier organismo público o entidad pública, sin que eso sea suponga quitar importancia al acceso a redes sociales o otro tipos de ocio, ¿no? Pero para mí yo creo que muchas veces por la velocidad con la que se desarrollan todas estas tecnologías, algo que desde el principio estaba sobre la mesa como prioritario de resolver, que era el acceso a los servicios básicos de información y la comunicación de estos organismos públicos, de lo que supone el ejercicio de la ciudadanía, muchas veces se va dejando de lado, e incluso un poco dirigiéndome más directamente al OIC, las normativas de AENOR parece como que quedan viejas muy rápidamente, ¿no? Lo digo porque se da en la circunstancia de que hay webs que cumplen esa normativa, son teóricamente accesibles de la administración, pero luego en la práctica no pasa así, ¿no? No sé si es que, ya digo, la velocidad con que todas estas tecnologías se desarrollan y la necesaria lentitud con que esos protocolos se tienen que debatir, discutir y publicar lo dificultan. Pero vamos, por mucho que nos centremos en contenidos multimedia, audiovisuales más relacionados con el ocio, desde mi punto de vista, yo creo que lo que habría que priorizar es no generar esa nueva brecha digital que está suponiendo un problema de accesibilidad por la no accesibilidad de la información básica, pública. Quiero decir, las ruedas de prensa de los consejos de ministros, cuando se hace una reforma laboral, toda esa información que ahora fluye de una manera muy rápida, hacerla accesible, yo creo que es mucho más importante que preocuparnos si Facebook es accesible o no, o si un usuario de Facebook sube un contenido accesible o no. Gracias. Un momentito por alusiones, Loic, y luego allí. Me dice el moderador que tenga cuidado para dejar hablar al resto, porque si no, no me van a dejar. A ver, tres cosas rápidas. En España hay obligación legal de que los contenidos web de las administraciones públicas en todos los niveles sean accesibles. El último plazo legalmente establecido era diciembre de 2008 y no se cumple. Y ya está, vale, pues ya está, así estamos. Pero, a ver, hay obligación. Por cierto, ¿sabéis que hay empresas privadas que también están obligadas por ley a ser accesibles? ¿Alguien lo sabe en esta mesa? ¿Lo sabía aquí en la sala? Entonces, ¿sabéis que los bancos, las compañías de seguros, las compañías eléctricas, las compañías de gas, las agencias de viaje, las empresas de transportes de viajeros, por ley tienen que tener una web y por ley esa web tiene que ser accesible? No está mal. Lo que pasa es que hacemos leyes y luego no van mucho más allá. También hay una ley de infracciones y sanciones del 2007 y también se puede denunciar, y teóricamente, de hecho el CERMI, por ejemplo, el CERMI, que es la Comisión Estatal de Representantes de, voy a decir palabra más
personas con discapacidad, porque las siglas eran un poco así, ha hecho varias denuncias a distintas entidades por incumplimiento de esa legislación, apoyándose en ese régimen de sanciones. Luego, quería dos cosas. Primero, sobre las normas se hacen viejas pero se actualizan. Es decir, hay unos procesos de actualización y de hecho la norma española de requisitos de accesibilidad a la web va a salir actualizada este año, si todo va bien. Y sobre que las páginas dicen que cumplen pero no cumplen, el tema está en que en la mayor parte de los casos las propias responsables de la web dicen que cumplen, pero simplemente es una declaración del propio proveedor diciendo que cree que cumple y luego pues a veces cumple o no cumple. Entonces eso es lo que pasa, simplemente. Yo dejo el debate. Buenas, yo soy David Zanoletti de Fundación 11 y fundamentalmente mi actividad se centra en temas de tecnología y evidentemente pues, vinculado con la accesibilidad. En este caso nos vamos a centrar en el tema de Internet, que es el foro, que hoy en día pues todo el mundo sabe que esa barrera de lo físico y de lo que está en Internet se está cada vez mezclando más y se intercomunican. Pero bueno, lo que voy a comentar lo voy a centrar más en la parte de Internet y de los contenidos, porque yo creo que es el entorno, aunque en la parte física se han dicho algunas cosas muy interesantes. Y por comenzar con una que yo creo que es común a ambas partes, aunque quizá en una más evidente que en otra, yo estoy totalmente de acuerdo con algo que se ha dicho de que no es complicado. Si intentar realmente, se ha hablado de Facebook, como tantas otras situaciones o escenarios o herramientas, conseguir que fueran accesibles. A veces es una cuestión de voluntad, no de voluntad de un individuo concreto, sino de la entidad que hay detrás. Técnicamente no es algo, no estamos hablando de construir una central nuclear, estamos hablando de una cosa bastante más sencilla y que no se hace por desconocimiento, voluntades o lo que sea, pero no se hace por eso. Que eso es lo primero de los puntos que yo creo que se piensa a veces. Si uno piensa en intentar de repente hacer ahora, arreglar todo lo que hay dentro metido y que el día de mañana esté todo perfecto, como no sabemos ni cómo debería de ser, por otro lado, porque a veces todo lo que se considera como debería de ser va evolucionando y cambiando, y eso es natural, no es tampoco nada extraño, pero no se sabe a veces ni cómo debería de ser lo correcto. Pero bueno, en el momento actual, todo que de repente de la noche a la mañana esté como quisiéramos, pues sí, es un esfuerzo grande, pero el conocimiento técnico que debe de haber, que hay detrás para que eso se consiga, no es en términos absolutos complicado, ni difícil, ni resoluble. Otro tema que se ha comentado es si nos centramos en los contenidos que hay en Internet, yo no sé hasta qué punto, yo creo que es un tema también que se merece un debate importante, es si el individuo en particular que aporta contenido a Internet como herramienta general debe tener obligación y es responsable, la ley le debe de obligar a que lo que aporte tenga ese concepto de accesibilidad. Pues no lo sé, porque Internet, si es algo hoy en día, es gracias a toda esa gente que ha aportado. Lo que sí tengo clarísimo es que desde luego las administraciones públicas, que son las que tienen una responsabilidad hacia los ciudadanos, y las administraciones en general, lo que aporten sí que debería de tener ese criterio, por una cuestión sencillamente de derechos. Si nos vamos al tema educativo, oye, a nadie se le escapa que si tú llevas a tu hijo a la escuela y tiene una discapacidad, para nada vas a admitir que se quede fuera del sistema educativo, como es lógico. Pues esto trasladado a todos los ámbitos, estamos en las mismas. La administración no debería eso nunca, no lo debe de eludir, y de hecho hay muchísima normativa y legislación. El problema es que no se cumple, ese es el problema, ni más ni menos. En el tema de los particulares, pues no lo sé. No lo tengo tan claro, precisamente por eso, porque Internet creo que es lo que es hoy también gracias a ese aporte. Ahora, también digo que lo que aportan, y a las entidades que aportan, he hablado de las administraciones públicas, pero también se ha dicho que hay empresas privadas que entran ya en la obligatoriedad, tienen la obligación de aportar información también con esta característica, que sea accesible. Y eso, que es algo que es muy desconocido, es también una realidad. El problema de esto está a veces en que
las entidades hacen como ese cambio de fase en determinadas circunstancias. Un caso ha sido evidente, Facebook, que en un momento dado era una pequeña web, una cosa de andar por casa de 4 amiguetes, y se ha convertido, ha dado ese cambio de fase que ahora mismo tú no eres ya 4 amiguetes o un particular, eres algo que tiene una influencia y un carácter en la sociedad que debe de cumplir con esa restricción o con ese requisito. Pues sí, lo debe de cumplir, igual que muchísimas entidades que también tienen una serie de prebendas desde los gobiernos o de las administraciones. Que yo no digo ni que estén ni bien ni mal, lo que digo es que las tienen y como tal responsabilidad tienen que cumplir también con una parte. Y a partir de ahí la generación de herramientas que ayudarán y que utilizarán esos usuarios individuales, porque no nos tenemos que centrar en que todos son expertos en tecnología, al revés, la mayoría no lo son. Luego tú dale una herramienta eficiente y harán las cosas eficientemente, pero todo esto está mezclado interconectado y evidentemente no es sencillo. Y también creo que ayuda a veces a no intentar pensar arreglarlo todo, a analizar todo el problema en globalidad y todo junto, porque es que yo creo que tiene muchísimas partes, muchísimas facetas, y a veces hay que ir a solventar o a visualizar cada situación en su entorno concreto. Es que si lo intentamos ver todo junto y todo de golpe, pues no existe esa solución mágica para todo. Gracias, Manuel. Me parece que tocaba Manuel. Luego... Sí, espera que te den el micro. Luego al fondo y luego allí. No, es el. A ver, es el. Teniendo gente nueva, quizás sea más interesante que participe. Sí. Ah, bueno, pues. Al fondo al fondo, mira, ahí al fondo hay una pedida. Luego aquí en el medio. Sí, justo al final del todo, casi. La penúltima fila. Sí. Detrás de ese señor que se esconde. Hola, me llamo Begoña Pecharromán, vengo del País Vasco, soy antropóloga social y trabajo en diferentes proyectos de I+D y de desarrollo de tecnologías y demás. Y lo que siento decir es que, yo desde que he empezado a trabajar en temas de discapacidad, como en muchas cosas, en I+D en general, veo que hay una gran vigilancia tecnológica, pero sin embargo se deja fuera la vigilancia sociocultural. Es decir, se conoce muy poco a las personas y las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Se conoce poquísimo. Quien trabaja en algo así debería de manejar al dedillo datos de cómo están esas personas con discapacidad y conocerlas en su entorno, saber su realidad día a día y de ahí adaptar lo que ya está desarrollado, porque yo no me creo, efectivamente, como estáis diciendo, que no esté desarrollado. Sin embargo, hay una asimetría total y claro, eso hace que ni se cumplan leyes ni se vea a las personas con discapacidad como personas plenas con derecho a vivir felices y a tener una vida independiente, como ha dicho. Entonces, mi pregunta es, en vuestros casos, cuando desarrolláis cosas, ¿tenéis eso sistematizado? ¿Sistematizáis? ¿Conocéis los entornos, las personas con discapacidad de verdad? ¿Quién quiere responder a eso? Es una pregunta directa. Luego te toca a ti. Espérate, vamos a ver si alguien tiene una respuesta. Bueno, en mi caso yo también trabajo en proyectos de investigación en ese entorno, entonces en mi caso es claro que sí. Siempre está la búsqueda de requisitos previos antes de desarrollar tecnologías, entrevistas con usuarios, ir a donde están ellos, y yo creo que eso en investigación, por lo menos en el entorno que yo trabajo, se hace. Luego el problema es aplicarlo a cuando un pequeño comercio abre una pequeña web, no se preocupa de realmente quiénes van a comprar ahí, si va una persona con discapacidad a comprar en su comercio en la web, no se preocupa porque nadie lo obliga a ello, ¿no?, de que sea accesible. En cambio, arquitectónicamente, si abre la tienda, sí que hay una legislación que les obliga a hacerlo arquitectónico, de la accesibilidad física. Yo creo que esos temas de legislación que se han hablado es el punto en el que estamos ahora. La tecnología está, la tecnología existe, las pautas existen, se pueden aplicar. Hay legislación que obliga a ciertas partes de la sociedad, como administraciones públicas y grandes empresas, bancos y demás, como ha dicho hoy, pero
no se aplican sanciones. ¿Es que aquí en España solamente funcionamos si se aplica una sanción? Esa sería también mi duda, ¿no? Lanzarla. Bueno, pues esto es palabra allí y luego otra vez allí un momentito. Bueno, yo soy Francisco Alcaide, trabajo en Tecnosai también y entre otras cosas yo estoy en un proyecto que se llama Móvil, que ahora explicaré. Una de las cosas que quería decir en mi intervención viene al hilo de esto. En Tecnosai no solo no es que contemos con el usuario, es que la mayoría, un gran porcentaje de la plantilla somos discapacitados, por lo tanto eso ya lo tenemos muy superado y eso es uno de los puntos importantes en los que yo quería destacar, que es muy necesario que se cuente con el usuario con discapacidad para conocer cuáles son las necesidades reales y a la hora de generar productos o servicios saber realmente lo que necesita. Bueno, contestando a alguien que estaba preguntando por ahí sobre tecnologías móviles y regulación y tal, como decía, yo estoy trabajando también en un proyecto que es de Fundación 11, que se llama Móvil. En este proyecto analizamos dispositivos móviles, pero claro, los analizamos, como decíamos antes, con el usuario. Somos los usuarios los que realmente vemos si, por unas características que también estamos trabajando con otras personas de universidades y tal, estamos analizando los dispositivos para ver cuáles son accesibles, cuáles no. Hay unas pautas, hay borradores y se están intentando que llegue a un fin mayor. Bien, la palabra estaba por allí. Un momentito, primero atrás, luego adelante, ¿vale? Era aquí, el señor de las gafas, aquí, tú que eres la cara. Sí, hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas. La primera es si sabían el número de usuarios Internet con algún tipo de minusvalía durante este año 2011 y cuál es el porcentaje de crecimiento a nivel de consumo. Luego me interesaría también saber, ya yo soy un completo ignorante, un analfabeto funcional del tema de accesibilidad, pero sí trabajo en temas relacionados con grandes medios de comunicación y distribución de contenidos en Internet. Entonces me gustaría saber cómo buscan los ciegos en Internet. Esas dos preguntas. Una pregunta. A ver, primera pregunta. La primera, perdona, conteste. Luego los ciegos que contesten los ciegos. No, claro, yo no voy a contestar de los ciegos porque todavía no lo soy y nunca se sabe lo que puede ocurrir en el futuro. En España, según la última encuesta oficial de personas con discapacidad, que era del 2008 o algo así, el porcentaje de personas con discapacidad, oficialmente, con discapacidad, es del 8,5%. Probablemente, de hecho, bajó respecto a la encuesta que hubo unos años antes y todo el mundo piensa que es fundamentalmente debido a la inmigración y al aumento de población inmigrante que viene a trabajar y por lo tanto filtra la proporción habitual. Normalmente lo que normalmente se habla es que en una población estable el rango habitual de personas con discapacidad es el 10%. Pero además de eso hay mucha gente que oficialmente no es persona con discapacidad y que se beneficia en gran medida de los contenidos accesibles. Simplemente en una dimensión como puede ser la vista, todos los que llevamos gafas, hay mucha gente que en la edad que yo ya estoy ya empiezo a tener problemas de distancia, de ver mal a distancias cortas, pues toda esa gente se beneficia de contenidos más accesibles para la gente que oficialmente tiene discapacidad visual. Quiero decir, esa es la población. Y no es solo eso, sino además algo que también más o menos se conoce, el impacto que eso tiene. En Internet es un poco más difícil, pero en el mundo físico se sabe. Si yo voy a cenar con Javier, ya os podéis imaginar a qué restaurante voy a cenar, ¿vale? No
o sea, no voy a poder ir a ningún restaurante que no sea accesible, y Javier no va a querer entrar a ningún restaurante en que la puerta accesible sea la de la cocina, que esos también dicen por ahí que son accesibles. Entonces, no afecta solo a la propia población, sino a todo el entorno de esa población. O, por ejemplo, en las familias que hay una persona sorda, el programa que se ve es el que tiene el mando de la casa es el sordo, ¿vale? Entonces todos los demás ven lo que ve la persona sorda. Lo del ciego, como buscan, Jesús, esa te toca. Sí, eso lo quería añadir. En muchos casos, por lo menos desde nuestra experiencia como empresa, que ayudamos a otras empresas, a otros desarrolladores a hacer esa transformación de los contenidos para que sean accesibles y para que no supongan una barrera más. Bueno, voy a empezar por lo del ciego, porque se me ha ido el hilo. Los ciegos, ¿cómo buscamos en Internet? Yo añadiría no solo a los ciegos. En esas barreras que se crean, hay muchas empresas que nos dicen, es que nosotros no conocemos, como la pregunta que tú me has hecho, ¿cuántos potenciales clientes tengo? Y probablemente nunca lo llegues a saber. O sea, potenciales clientes somos todos. Pero claro, si en una web nos dicen, no, es que nosotros no tenemos perfiles de personas con discapacidad visual o con... Claro, pues quizá no las haya, o probablemente no las haya, yo estoy seguro de que es por eso, es porque no podemos entrar. Si no podemos entrar a la web, nunca vamos a poder entrar en esas estadísticas de los perfiles. El potencial es ese 8,5%, incluso yo diría más, porque al final beneficia a todos. De lo que se trata cuando hacemos una página web accesible es de que fundamentalmente que esté desarrollada de acuerdo a los estándares y con una serie de criterios que son públicos y que están estudiados y consensuados a nivel mundial, y como bien decía yo, pues son las recomendaciones, las WCAG, y a partir de ahí después cada persona, en el caso de las personas ciegas también, cada persona con su perfil de discapacidad, tenemos una cosa que se llama un producto de apoyo, que lo que hace es que trata de suplir esa carencia que tiene la persona. Es decir, una persona ciega no puede ver la pantalla del ordenador y utiliza un lector de pantalla. Una persona que tiene dificultades de visión suele tener unos cambios en cuanto a la imagen de la pantalla, pues que sea con más contraste, con mayor tamaño, que se la haga más grande. Una persona sorda tiene una serie de dispositivos. Una persona que no puede utilizar un ratón estándar utiliza otro ratón, etcétera, etcétera. O sea, cada persona con una discapacidad tiene un producto de apoyo que trata de suplir su carencia, y de lo que se trata es de que ese producto de apoyo sea capaz de interpretar esa información. Ahí es donde se origina la barrera. Si la página web se diseña con criterios de accesibilidad, al final el producto de apoyo es capaz de interpretar esa información y transformarla de manera adecuada para que la persona con discapacidad la pueda utilizar. En mi caso, además de profesional, soy usuario ciego 24 horas, con lo cual, pues la manera de buscar en Internet es utilizar ese producto de apoyo que es el específico que me viene bien a mí, que es un lector de pantalla. Cuando mi lector de pantalla se encuentra una imagen y la persona que colocó ahí esa imagen no escribió un texto describiendo qué tiene esa imagen, me acuerdo el ejemplo de un banco, no voy a decir cuál, cuando le hacíamos una auditoría hace años y ellos querían promocionar su hipoteca, una hipoteca súper espectacular, y era una imagen súper bonita, pero no habían puesto ni un texto. El texto estaba en la propia imagen, no era un texto que pudiera leer mi lector de pantalla. Entonces yo ya me quedaba fuera de eso. Yo no podría haber llegado nunca a contratar esa hipoteca porque habían puesto una imagen en lugar de poner un texto ofreciéndome esa información. Lo he puesto en un ejemplo práctico, pero podría ser extrapolable a cualquier elemento que pudiera haber en la página web. Esa es la manera de buscar información. Los motores que utilizamos son los mismos. Al final casi todos tiramos de Google o de RSS, pero de lo que se trata es de que esas herramientas no sean una barrera y que se diseñen con criterios de accesibilidad, y nuestra búsqueda no es tan diferente a cualquier persona. Gracias. Es una pequeña reflexión, al que he dicho que es ciego 24 horas. ¿Alguno de vosotros ve cuando duerme? ¿O si está a oscuras? No, lo digo porque igual es ciego 24 horas, pero nosotros somos ciegos más de lo que parece. El que tenía Emilio la palabra.
Esto, espera, Emilia. Para mí es maravilloso. Perdón un segundito. ¿Te importa ponerte de manera que te pille la pantalla y salgas? No, tienen una cámara especial. Vale, perdón, no lo sabía. Que yo por la cava no veo. Con la luz de la sala no se ve. No la veo, perdón, es que no. Vale, perdón. Lo que pasa es que es muy alto, Emilio. Buenos días. Me llamo Emilio Ferreiro, soy el coordinador de Nuevas Tecnologías de la Fundación CENSE. En Internet hay cosas positivas y maravillosas, como ahora mismo me he levantado, estoy en el escenario y gracias a la universidad y a la cámara que han dispuesto puedo signar y que me puedan ver en streaming. No sé si sería el momento adecuado, pero volviendo un poquito hacia atrás en el tema que nos ocupa, querría hacer un comentario con lo que comentaba antes el compañero Loic. Realmente tengo una amiga que es muy joven, que está estudiando arquitectura en este momento, y ella sabe perfectamente que cuando tiene que realizar algún diseño, alguna estructura de un edificio, sabe en ese momento, porque su profesor le enseña o le obliga, que tiene que ser accesible. La rampa, el ascensor, es verdad que hay distintos elementos necesarios para la discapacidad física. Como antes comentaba Loic, lo importante es tener una serie de estándares, ¿verdad?, de acceso a Internet que se crearon en el año 99, y desde ese momento hasta ahora es verdad que contamos con una segunda versión. Vemos que han pasado 12, 13 años y la pregunta es, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué hace falta para que los profesores de la universidad enseñen a los alumnos de informática, de telecomunicaciones? ¿Qué hace falta para que cuando terminen esa formación sepan realmente diseñar productos accesibles? La sensación que yo tengo realmente es que desde la administración pública, en concreto en su página web, que vemos que no es accesible, pues no lo sé, la administración pública solicita a una entidad que haga el diseño de esa página web, que probablemente esa entidad no esté preparada para poder hacerlo, y vemos que, por ejemplo, entidades como Tecnosite sí que están preparadas para hacer ese diseño accesible desde un principio, con lo cual, si las personas que se forman, en teoría, para ser futuros profesionales de telecomunicaciones, de la informática, me imagino que, no sé, que habrá algún problema que haya ido a menos, supongo, con esta formación que se les ofrece. No sé, lanzo esa pregunta. Muy buena pregunta. ¿Tendrán información en cuanto a la accesibilidad? Contéstalo y luego hay una palabra al fondo, ¿no? Vale, es que otra vez por alusiones, no vais a dejar de... Profesor. Ahora me toca como profesor. O sea, lo primero que hace falta para que los profesores enseñen cómo hacer cosas accesibles es que los profesores sepan cómo hacer cosas accesibles, y ahí hay una gran barrera. Es decir, porque... a ver cómo lo explico. O sea, en España existe obligación legal de que las carreras universitarias que se han renovado todas en estos últimos años incluyan contenidos de accesibilidad, todas. O sea, es obligación legal, está en el BOE y tal. Pero claro, cuando un profesor de una universidad o las comisiones de las universidades que definen los contenidos de los planes de estudio ven esa obligación legal, lo primero que preguntan, ¿y eso qué es? Es decir, entonces, en algunas universidades, por ejemplo, aquí ya no sé cómo se sigue impartiendo, y alguien que sí que esté dando clases aquí. Antes yo, por ejemplo, yo participaba en una asignatura que se daba, pero era una asignatura colateral, que no participaban todos los alumnos. Probablemente ahora se esté dando. Ahora, por ejemplo, en la Facultad de Informática, que es el caso que conozco, hay una asignatura por la que pasan todos los alumnos, en los que se da al mismo tiempo interacción persona-ordenador y accesibilidad. Por lo tanto, todos los alumnos que van a pasar por nuestra carrera van a saber algo del tema, por lo menos para poder empezar. ¿Pero por qué? Porque en la facultad, igual que aquí, y en otras universidades que sé que se imparten esos contenidos, ya había grupos de investigación y profesores que conocían el tema. Esos profesores han luchado con arma blanca y negra y de todos los colores para conseguir que esos contenidos estén en el plan de estudios, y se dan. Cuando no hay ningún conocimiento ni interés, pues simplemente en el debate de creación de los planes de estudios esos contenidos se pierden y no se imparten. En arquitectura pues llevaba muchos más años y la obligación legal es mucho más clara, y por otro lado la obligación legal es mucho más objetiva y medible, puesto que hay que hacer una rampa con un determinado ángulo, un coeficiente de fricción, una serie de barreras con determinadas alturas. En accesibilidad, en la interacción persona-sistema,
hay cosas mucho más subjetivas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la interacción entre personas que son sujetos, que no son objetos y por lo tanto nunca van a poder ser objetivos. Si alguien dice que es objetivo está mintiendo porque es una persona y no puede ser. Es que no puede ser. Entonces, por lo tanto, ahí hay temas un poco más complicados, pero se sigue sabiendo y hay tiempo, menos tiempo, pero aún así, aunque los arquitectos saben perfectamente cómo tienen que hacer edificios accesibles, se sabe desde hace muchos años, el porcentaje de edificios accesibles es terrible. Quiero decir que da igual que se enseñe, que no es solo el problema de que se enseñe en las universidades. Luego hay grandes arquitectos, como alguno que ha salido en prensa, no voy a decir quién, que hace un puente en una ciudad italiana que se han gastado no sé cuántos millones y se tuvieron que gastar no sé cuántos millones más en hacerlo accesible para que se pudiera cruzar el río con una silla de ruedas. No puede ser. El Príncipe de Asturias, ¿no? No, es otro. El Príncipe de Asturias es otro, que a lo mejor también ha hecho algo igual de bien, pero quiero decir que no... En fin, quiero decir que no es solo... Hay un problema más de fondo y luego no quiero hablar más porque hay mucha gente aquí. Nos quedan 2 turnos de palabra y luego quería dar un giro al debate, si no les importa. Habla, sí. Vale, hola, mi nombre es Tatiana, vengo en representación de Prediv, que es la plataforma que representa a las personas con discapacidad física. Bueno, tenía 3 puntos de los que quería hablar, pero el primero es justo lo acaban de explicar. Acerca de si realmente los criterios de accesibilidad están integrados en los programas de formación de los informáticos y todo esto. Porque nosotros desde nuestra organización queremos hacer nuestra página web accesible y hemos hecho un estudio con una herramienta informática que se llama ERA, que te permite valorar la accesibilidad de la web y es bastante didáctica, porque todos los fallos que tiene te explica en qué está fallando. Pues hicimos el estudio, nos lo avalaron por la Universidad Carlos III y se le presentamos al informático que creó la web. Y cuando se lo dimos, me dijo de que esto de la accesibilidad web era un tema muy subjetivo. Entonces me pregunto yo, si te lo estoy dando masticado, o sea, diciendo cuáles son los fallos, cuáles son las acciones correctoras, ¿por qué no lo haces? Yo de profesión soy arquitecta y sí reconozco que en nuestra carrera, en menos cuando yo lo estudié, no se hablaba nada de accesibilidad. Y entonces digo, pues a lo mejor es que a ellos les ha pasado exactamente lo mismo. Eso por un lado. Segundo, acerca del sello de la UAI que tú puedes poner voluntariamente en tu página web, independientemente que cumplas o no los criterios de accesibilidad. ¿Por qué no se ha creado o cuál ha sido la dificultad o cuáles son las limitaciones de crear una entidad pública o privada que en lugar de que ese sello sea un acto voluntario o a la decisión del gestor de la página web, realmente sea como un sello que lo puedas poner solo si esta entidad te lo autoriza después de una validación de esa página web? ¿Por qué no se hace de esta forma? Es la pregunta. Hay sellos. Y la tercera cosa es una cosa que echamos en falta en nuestra asociación y es algo en lo que estamos trabajando. Nosotros, al igual que ASPACE, tenemos muchos usuarios que tienen limitaciones físicas a la hora de utilizar el ordenador, a tal punto que muchos, los que tienen mayores limitaciones, usan el ordenador a través de un puntero y por medio de reconocimiento de voz. Pero a la hora de integrarse en el ámbito laboral, tienen que hacer otras acciones como contestar, algo tan básico como contestar una llamada telefónica. Entonces, el reconocedor de voz no es compatible, o el sistema que utilizan no es compatible con la acción de levantar el teléfono. Entonces, ¿hay alguna universidad que provea de una asesoría técnica para resolver este tipo de casos, diciéndonos, pues mira, tiene que aplicar utilizar tal software o tal ayuda técnica? Esos serían los 3 puntos. Perdóname un segundo, si no os importa, seguimos, luego damos respuestas aquí, cerramos, y es que quería dar un giro importante porque luego os cuento por qué, pero para terminar, llévaselo al fondo que estaba allí. Hola, soy Alberto Jiménez, jefe de Infraestructura Informática y Producción en el Instituto de Salud Carlos III.
Mi pregunta, bueno, es la primera vez, por decirlo así, que me acerco al tema de la accesibilidad. Me vais a perdonar, yo además de formación soy filósofo y entonces, bueno, las cosas que me surgen, pues a lo mejor, quiero decir, pues no tiene mucho sentido plantearlas aquí, si eso me perdonáis y ya está. Mi pregunta es la siguiente, por lo que sé, hay una serie de psicólogos, ¿no?, que veo aquí en la Wikipedia, que la tengo ahora abierta, que se llaman Paul Ekman, Wallace, Friesen, que han estado estudiando la relación entre las emociones y las expresiones de la cara. Entonces, bueno, claro, esto es muy importante, ¿no?, porque cada vez se habla más de inteligencia emocional, cada vez se habla más de empatía, se habla más de rapport, ¿no?, de rapport entre, digamos, las personas, ¿no?, para comunicarse. Entonces, mi pregunta va dirigida a Jesús Álvarez, y entonces te quería preguntar si sabes si hay algún, porque parece ser que todas estas investigaciones que han hecho estos psicólogos están recogidas en una especie como de protocolo, ¿no?, que es el Facial Action Coding System, ¿no?, que intenta de alguna forma relacionar expresiones de la cara con emociones. ¿Sabes si se está haciendo algo esto de cara, por decirlo así, a traducir películas clásicas, reportajes para la comunidad invidente? Que yo sepa, no. Sí que ha habido amagos, pero que yo sepa, no. Quizá a lo mejor, y derivo la pregunta, que seguramente tenga más información que yo porque representa a 11, que es un colectivo mucho más amplio, yo al final no soy más que un usuario. A lo mejor Eugenio, que supongo que seguirá por la sala, a lo mejor podría dar alguna respuesta más porque él tendrá a lo mejor más información. No hay ningún... Eugenio. No hay nada que no sea la audiodescripción que puede hacer una persona de lo que es la visualización. No se trata solo con la audiodescripción de trasladar a voz las expresiones o la emotividad que puede reflejar un rostro de una persona o un actor que está ahí, sino todas las escenas que están alrededor, y eso yo me temo que por ello es bastante complicado. No existe ninguna experiencia en ese sentido. Manuel, luego las respuestas a la pregunta de Sila, sí, y ya... Sí. Por favor, Bueno, breve, que se nos va acabando el tiempo. Sí, bien. Bueno, son unas cuantas cosas. Hay un... No, pero prometo ser breve. Se ha hablado antes del ratón, el emulador del ratón a través del iris. Consiste que moviendo el ojo, el iris, puedes llevar el puntero a cualquier parte de la pantalla, hacer clic, dejándolo parado. El problema que hemos encontrado en Confederación Aspace es que muchos de nuestros usuarios tienen, además de su discapacidad, una discapacidad del tono que se llama ataxia. No puede tener el ojo centrado, siempre hay movimientos involuntarios, y entonces por eso ha sido, no siempre funciona, ¿no? Y hemos tenido bastantes problemas. Esto nos dice que muchas veces se parte de una tecnología para buscar una solución a un usuario, y creemos que es un error, sino tenemos que partir de la persona con discapacidad y buscar soluciones funcionales a través de las nuevas tecnologías. También, se desconoce mucho el tema de la discapacidad y las empresas están haciendo esfuerzos. Sí, por ejemplo, Fundación Vodafone nos está ayudando muchísimo en entendernos, en principio en entendernos. Y también me gustaría responder a vosotras, el perfil que buscáis, que nosotros sepamos, hay una sola persona en España que se dedica a eso. Y lo tiene Aspace Barcelona, se llama Ángel Aguilar y es técnico de accesibilidad. Brevemente la respuesta a las preguntas de esto. Y solamente una reflexión breve para los que no conocéis la parálisis cerebral. En la Politécnica hay una profesora de informática que tiene parálisis cerebral. O sea que el rango de la parálisis cerebral es muy amplio. O sea, no todos necesitan un iris. Vamos a ver, porque de las tres preguntas, bueno, lo de que hay que hacer para que se enseñe accesibilidad, creo que más o menos lo he explicado. De momento, pues se hace lo que se puede. En los que hemos podido meterlo, pues lo hemos conseguido meter. Sobre el tema de los sellos de accesibilidad de páginas web, el icono, el dibujito de la iniciativa de accesibilidad web del consorcio de la web es voluntario. Tú lo pones si crees que cumples y ya está. Y no... El consorcio de la web no tiene recursos para vigilar que eso se esté usando bien, ni nunca lo ha pretendido. Entonces eso lo hicieron así, lo pusieron. Es una manera
de concienciar y una manera de dar visibilidad al tema de la accesibilidad. O sea, lo definieron como una herramienta para dar publicidad a la accesibilidad. Luego se está usando mal, pero eso es otra cuestión. Hay entidades en España, hay empresas, y iba a decir AENOR es una entidad medio empresa, medio que no. O sea, hay empresas como Tecnosite que certifican y evalúan el grado de accesibilidad de páginas web, hacen su proceso, te dan un sello y una fecha de caducidad de ese sello. Y AENOR como entidad, AENOR es Asociación Española de Normalización y Certificación. Entonces la mitad de certificación de AENOR también certifica el cumplimiento de la norma española de accesibilidad de contenidos web. Es un proceso que evalúan y además tiene un seguimiento y cada año hay una revisión y también ponen su correspondiente logotipo si les pagas lo que te quieren cobrar, que es como todo es un servicio de pago. Entonces hay mucho debate, mucho debate, y no voy a extenderme, pero hay mucho debate sobre la utilidad o no de certificados de terceras partes a la hora de conseguir, o sea, de esas entidades externas a la hora de conseguir mejorar la accesibilidad. Es un debate que está todavía muy abierto sobre hasta qué punto es útil. Y luego, bueno, sobre la adaptación de puestos de trabajo, ya te han contestado una persona en concreta, pero en general, y digo para conocimiento general, la institución oficial que trabaja esos temas es el CEAPAD, que es el Centro Estatal de Referencia en Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Lo digo para vosotros lo conocéis, pero hay mucha gente en la sala que no lo conoce y había que mencionarlo, puesto que ellos también realizan esas labores de asesoría de adaptación de puestos de trabajo e incluso ellos hacen adaptaciones, tienen taller y hacen adaptaciones ellos mismos cuando no existe producto comercial. Bien, el giro que quería darnos, teóricamente tenemos que acabar ya, pero siempre nos deja el margen de cuarto de hora, nos avisan antes. Entonces, me gustaría, o sea, los que estamos aquí, yo creo que se ha hablado de muchas cosas que no funcionan, ¿no? Productos, servicios, accesibilidad, mentalidad, enseñanza, etcétera. Todo eso ya creo que ha quedado claro, los de Internet les ha quedado claro que la accesibilidad no funciona. Entonces, este proceso sigue en la medida que luego vamos a llevar un documento de conclusiones al plenario. Entonces, os rogaría a todos los que queráis, si habéis participado, que de alguna manera hicierais una propuesta en positivo, es decir, vale, esto no funciona. ¿Qué creemos que habría que hacer para concienciar al resto del foro de gobernanza y al resto del planeta? ¿O qué propuestas tenemos, aparte de habernos quejado bastante y haber descrito por qué nos quejamos y haber especificado las cosas que hay? ¿Alguien tiene, o le apetece, por favor, muy brevemente, hacer una propuesta para transmitir al gobierno, al Instituto de Gobernanza y al general, a raíz de los problemas que tenemos, podemos proponer soluciones? Ahí hay una palabra arriba. Yo también quería. Hola, buenos días. Soy Esteban Álvarez de Recall Networks, gerente ¿De qué, comercial. perdona? De Recall Networks, una empresa, soy gerente comercial. No estamos muy puestos en temas de accesibilidad, pero recientemente estamos intentando empezar a trabajar con planes Avanza sobre la empleabilidad de personas discapacitadas con cierta discapacidad. Y lo que quería es lanzar el mensaje de que a través de estos planes Avanza y con el apoyo de fundaciones sin ánimo de lucro, lo que podemos hacer es formar portales para fomentar el empleo de personas discapacitadas. Esta es una iniciativa que estamos empezando con ella y quería lanzar este mensaje en forma positiva para mejorar la empleabilidad de las personas discapacitadas. Muy bien, gracias. Por allí, a otra mano. Hola, buenos días. Yo soy Guillermo, trabajo en el Departamento de Comunicación de Down España, que es la Federación Española de Síndrome de Down. Bien, voy a recoger varios guantes, me gustaría que se han lanzado. El primero de ellos, el del compañero, el último. La accesibilidad, creo que no lo hemos mencionado todavía, debe ir unida siempre a una palabra básica, que es inclusión. Ojito, digo ojito, es un inciso que hago y una reflexión que me gustaría lanzar con aquellos comportamientos que puedan derivar en exclusión. Ahora, por ejemplo, oigo hablar de portales de empleo para gente con discapacidad. Me da un poquito de mala espina. Creo que debería haber portales de empleo como todos los que conocemos, Infojobs y demás, que tengan características accesibles. Eso en primer lugar. Continúo con, por ejemplo,
antes han mencionado lo que estamos haciendo las asociaciones, el trabajo propio que hacemos en cuanto a accesibilidad. Recojo ese otro guante. En Down España nos marcamos como objetivo prioritario que nuestras redes sociales, que nuestra web corporativa sea accesible. Si me circunscribo a lo que trabajamos, es discapacidad intelectual. La gente con síndrome de Down tiene problemas de comprensión lectora. Entonces, nosotros queremos trabajar muy mucho a partir de ahora en lectura fácil, porque hemos detectado que tenemos una carencia por ahí. ¿Qué es lectura fácil? Lectura fácil es, pues oye, los textos que hay colgados en Internet, pasarlos a unos parámetros más comprensivos, más comprensibles, frases más cortas, más accesibles para gente pues que oye, no entienda, que no les sea muy fácil entender una frase con muchas subordinadas. Esto es la lectura fácil. A partir de ahora vamos a trabajarlo mucho y tal es el punto que hay que trabajar en este aspecto que, lanzo un dato cuantificado, el 30% de la población española tiene problemas de comprensión lectora. No solo por discapacidad, sino también inmigración, problemas educativos y demás. Corto ya. Eso te iba a decir, perdón. Es que se me acumulan las turnos de palabras. Perdonad, a ver. Vamos a empezar desde aquí. Mira, empezamos y vamos para atrás y vais cogiendo el micro según queráis. ¿Os parece? Porque es que si no, ya habéis levantado tanto la cámara. Entonces, por favor, mensajes breves, ¿vale? Gracias de todas maneras por tu intervención, pero mensajes muy breves. De 140 caracteres, digo, ¿no? Sí. No, muy breve. Soy Rosendo Amor, de Fundación Vodafone. Está apagado el micrófono, parece. No. Ahora está apagado. Ahora. Sí. Soy Rosendo Amor, de Fundación Vodafone. Solo un comentario en relación a lo que decía Loic. En Fundación Vodafone, un grupo de trabajo muy vinculado a EGIS, desarrolló recientemente una aplicación, Gary, que ataca una base de datos del foro, bueno, el foro de fabricantes de hardware móvil a nivel mundial. Entonces esta aplicación te permite acceder a todo un catálogo de estas características de dispositivos móviles y bueno, pues son niveles de destreza, tipos, digamos, de discapacidad. Simplemente, bueno, también dar un poco de... Se están haciendo muchas cosas, quizás no están trascendiendo, pero esta aplicación está disponible en el market, en los markets, en Nokia, en el lobby también. Gary, está Global Accessibility. Muchas gracias. ¿Alguien más en la primera fila que quiera hablar? ¿Segunda? ¿Tercera? En la cero. En la segunda. En la cero. En la cero. No, al final hacéis una última propuesta. Vale. Digamos rápido que nos echan cita. Por cerrar así los mensajes para el plenario, yo diría que debemos insistir en la difusión del conocimiento de las necesidades que tenemos las personas con discapacidad, fomentar en el ámbito educativo que se conozcan esas necesidades y el insistir en el cumplimiento de la legislación. Muchas gracias. Así me gusta de breve y contundente. Más para allá, ahí a la izquierda. No, espera, que no saltéis de fila. Ya para la derecha y para la izquierda. Hola, no sé, se oye bien. Soy Teresa Ristori, del Ayuntamiento de Madrid, aunque no represento al Ayuntamiento, trabajo en Administración Electrónica y me gustaría intervenir muy brevemente solo para llamar la atención sobre dos cuestiones que se han mencionado aquí, apoyando a la persona que lo hizo antes. Primero, respecto a la importancia de que sean los servicios públicos y en los derechos ciudadanos en donde más se insista para facilitar el acceso de toda la gente a la posibilidad que abren los medios electrónicos, ¿no? Y tener claro que en España disponemos desde hace ya muchos años y concretamente desde el año 2007 de una ley que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones. 2002. Ya, pero desde el año 2002... La primera fue en 2002. Sí, no pero la ley de acceso, que además se llama de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, tiene ya 5 años, debería de haberse cumplido y... En fin, arbitrado todas las medidas necesarias en todas las administraciones y de hecho no es así y esa es una reivindicación ciudadana de cumplimiento de la normativa, ¿no? Y luego también muy brevemente me gustaría llamar la atención que precisamente en esa ley
y en general el concepto de accesibilidad se refiere no solo, como lo estamos centrando mucho, que lo acaba de mencionar también una intervención anterior, no solo a facilitar el acceso a aquellas personas que tienen discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, que en un momento determinado ya no es un 8 o un 10%, podemos ser todos en un momento determinado de nuestras vidas, ¿no? Pero también se refiere a facilitar el acceso a quien tenga dificultades de carácter formativo, cultural y económico. Y ahí también la administración pública tiene un papel crucial que hacer, ¿no? Simplemente era llamar la atención sobre esos que esto dos es para puntos todos, ¿no? para Sí, compensar, sí. exactamente, para Tomo todos nota. y a quien le incumbe Para en todos primer y- lugar, porque son derechos ciudadanos, es a la administración Y pública. os recuerdo que cuando erais pequeños tampoco sabíais leer. Es que parece como que a nosotros no nos ha tocado nunca. Hola, buenos días. Soy Luis Alonso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, que no te salía antes. A ver, yo por contestar un poco a lo que dice Javier, de dar mensajes o de hacer un poco el resumen, yo creo que podemos tomar dos posturas, o de ser buenos o ser un poco menos buenos. Si somos buenos, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar seguir concienciando. Pero esto aburre. Para los que estamos ya dentro del movimiento de la discapacidad sabemos que estamos con la concienciación y bueno, pues sí que es cierto que tenemos que continuar con esa labor de proselitismo, pero en algún momento podemos decir vamos a tomar una postura un poquito más no radical, pero sí vamos a ser un poco más malos. Y lo que yo creo que sería muy conveniente es desarrollar los procedimientos de sanción. Es decir, si la ley se va a cumplir, si se tiene que cumplir, hay que desarrollar los procedimientos de sanción. ¿Qué pasa? Que la ley de infracciones y sanciones es una ley estatal y lo que tienen que hacer las comunidades autónomas es recogerla dentro de su propia normativa. Nosotros como CERMI estamos trabajando en este tema, haciendo proselitismo, en este caso también con las comunidades autónomas, para que recojan los contenidos, para que tengan su propia ley de infracciones y sanciones o simplemente que se acojan a la estatal. Y de momento solo ha habido una comunidad autónoma, que es Navarra, que se ha acogido a la legislación estatal. Gracias, Luis. Seguimos para atrás, a ver, dando y pasando mientras no haya manos, seguir. A tú querías, tú tenías la mano. Vuelvo a ser Samuel Martín, Sí. no cambio. Dos cuestiones que creo que son importantes en relación con la formación que se ha mencionado. Aprovechando esto de que vengo a la universidad, pienso, tiene que salir la gente formada. Intentando abrir un poco el pensamiento, no solo una cuestión de accesibilidad, sino de que haya más formación en factores humanos. Enlazando con la siguiente mesa, a base de privacidad, tampoco saben los alumnos cuando acaban la carrera de privacidad, ni de legislación, ni de un montón de cosas que no se salgan del tema técnico, por mucho que nuestro director antes haya dicho con razón que también tratemos temas de humanidades en esta escuela, pero no se llega al punto al que debería ser en factores humanos. Y en la segunda parte es ampliando ese concepto no solo de formación, que puede ser de periodistas, de documentalistas, de ingenieros, el tema del diseño universal. No sé si se ha llegado a mencionar aquí en algún momento el que no solo para los profesionales, sino para todo el mundo, los diseños estén hechos de serie. Igual que digo, en privacidad siempre nos habla de privacidad por diseño, aquí hablamos de diseño universal. Esté de serie, de principio, hecho para conseguir que la accesibilidad sea algo natural, que no sea algo añadido, algo que se elimine una barrera que no se sabe de dónde ha salido, sino que venga desde la fase del diseño. Esos dos aspectos, formación en factores humanos y diseño universal, creo que son claves para poder conseguir la accesibilidad universal. Rápido, mensajes de una frase que se nos acaba el reloj. Rápido. Yo suelo insistir, legislar y hacer cumplir las leyes. Fantástico. Y otra cosita es, que yo veo muy importante, contar con los que saben de esto. Por ejemplo, el usuario. Sí, solamente para ampliar un poquito lo que ha dicho el compañero del CERMI. Ahora mismo realmente hay una fase que se puede, como la administración no se preocupa de hacer un seguimiento de qué empresas o de qué organismos no cumplen con estas leyes que realmente son bastante avanzadas, sí que hay una parte que podemos hacer nosotros, los usuarios, es denunciar, o bien a través del CERMI o a nivel particular, la no accesibilidad o el problema que encontremos en cualquiera de estos accesos. Muchas gracias. Vas para atrás, a ver, manos, aportaciones, de en plan, sí, Twitter, tweets, no aportaciones. Buenos días, 140 caracteres. Bien, yo me llamo Rosa Pellicero, trabajo en un medio público de carácter autonómico, por lo tanto, en concreto en Aragón, soy la directora de la Radio Autonómica de Aragón,
donde como medio público tenemos muy acuñado el carácter de servicio público, y mi aportación en positivo para el plenario va en la línea de reivindicar, o más que reivindicar, apuntalar de alguna manera el papel que los medios de comunicación como servicio público deben ejercer hacia esa accesibilidad. En este momento existen herramientas magníficas en el mundo de lo digital para hacerla. Antes la persona que ha hablado de la Fundación Down hablaba de hacer lenguaje, de utilizar un lenguaje accesible para las personas con discapacidad. Ese lenguaje existe, se llama lenguaje aumentativo, que se puede utilizar en la web. Nosotros lo utilizamos para que personas con altas discapacidades puedan leer nuestras noticias, las noticias que emitimos en la radio, o se puede utilizar los sistemas de navegación por voz para personas con invidencia. Quiero decir que los medios de comunicación en este caso debemos cumplir un papel de servicio público esencial en el concepto de la adaptabilidad. Gracias. Por ahí al fondo quedaba algunas rápido, de tweets de verdad, ahí. Buenos días, mi nombre es Osvaldo Rojas, pertenezco aquí a un grupo de investigación de la universidad, de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. Una propuesta clara para el foro al final de la tarde: formar una asociación compuesta por gente de la universidad, empresa, gobierno, que de tal manera todas estas ideas vayan evolucionando y, digamos, vayan cogiendo una coherencia a través de estos procesos que se van a desarrollar. Entonces, propuesta, una asociación. ¿Quedan por allí? No digo que entren todas, haré lo que posible por recopilarlo todo, lo que luego, como no nos va a dar tiempo, los ponentes os quedáis y me parece de vuestras propias aportaciones y cerramos. Ahí. Vale, mi nombre es Sora Arteaga, soy la responsable del Departamento de Nuevas Tecnologías del EQUI, y darles un poco, yo creo que mi aportación en positivo podría ser que a las empresas, en este caso, es necesario fomentarle la responsabilidad social corporativa, en el sentido de que tengan en cuenta dentro de sus políticas a nivel empresarial todo lo que es el tema de la accesibilidad. Para darles un ejemplo, en mi caso, que es un despacho, en este caso de nuevas tecnologías, nosotros mandamos noticias jurídicas y de interés a las personas, en este caso, que no pueden ver a través de vía voz, con una aplicación vía voz. Y es una forma de que ellos estén actualizados a través de esos SMS que ellos en este caso pueden escuchar. Es un buen ejemplo de que en este caso muchas empresas podemos implementar en este caso responsabilidad social corporativa y estar un poco concientizados y colaborar con este colectivo. Y otra propuesta, ya en este caso como investigadora, porque soy investigadora de la Complu, en este caso de la Ortega, en el área de administración electrónica, trabajo con DNI electrónico, con todo lo que es administración electrónica, y en este caso he visto que lo esencial es establecer, ya como este tema se llama gobernanza, sistemas de gobernanza. Gobernanza no es más que la interacción, en este caso, de administración pública, ciudadanos y empresas privadas. Creo que en conjunto todos los actores se deben sentar a dialogar, a buscar soluciones, y debe ser importante la involucración de todos, los aportes de todos. Y en especial la participación ciudadana es vital. La mayoría de los fracasos de programas de la administración pública es que son muy perfectos a nivel de teoría, pero luego en la práctica los ciudadanos no lo conocen, no se enteran, no hay una buena difusión, no hay una buena promoción. Entonces yo creo que invito a que estas buenas iniciativas que también están aquí y a nivel también legislativo se den a conocer. Los ciudadanos tienen un gran desconocimiento de lo que existe. Se den a conocer a los ciudadanos y sobre todo se creen foros, programas y actividades en las cuales la gente pueda saber que eso existe, cuáles son sus derechos, y las empresas en este caso se les estimule y se incentive a través de ayudas o financiamientos para que las puedan implementar. Nada más. Muchas gracias. Lo siento, ya no hay más. Los que tengáis más aportaciones, si no os importa, nos lo echan ya. Venid a la mesa y nos las contáis, ¿vale? Los que han quedado. Porque lo siento, es que los tweets, el Twitter está muy bien inventado para que la gente solo pueda poner 140 caracteres, hay que reconocerlo. Bueno, gracias a todos por vuestras aportaciones. Creo que al final se ha conseguido una mesa muy horizontal, excesivamente, ¿no? De manera.